tu cuerpo y sangre, corazón sagrado, morada y refugio donde descansar, corazón de amigo. Lectura del libro de los Jueces. El ángel del Señor fue a sentarse bajo la encina de Ofrá, que pertenecía a Joás de Abeiser. Su hijo Gedeón estaba moliendo trigo en el lagar para ocultárselo a los madianitas. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». «Perdón, Señor», le respondió Gedeón, «pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaron nuestros padres cuando nos decían: el Señor nos hizo subir de Egipto? Pero ahora Él nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián». El Señor se volvió hacia él y le dijo: «Ve y con tus fuerzas salvarás a Israel del poder de los madianitas. Soy yo el que te envío». Gedeón le respondió: «Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel si mi clan es el más humilde de Manasés y yo soy el más joven de la casa de mi padre? Yo estaré contigo», le dijo el Señor, «y tú derrotarás a Madián como si fuera un solo hombre». Entonces Gedeón respondió: «Señor, si he alcanzado tu favor, dame una señal que eres realmente tú el que está hablando conmigo. Te ruego que no te muevas de aquí hasta que yo regrese. Enseguida traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti». El Señor le respondió: «Me quedaré hasta que vuelvas». Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura con la medida de harina. Gedeón fue a cocinar un cabrito y preparó unos panes sin levadura con una medida de harina. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, los llevó debajo de la encina y se los presentó. El ángel del Señor le dijo: «Toma la carne y los panes ácimos, deposítalos sobre esta roca y derrama sobre ellos el caldo». Así lo hizo Gedeón. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y los panes ácimos con la punta del bastón que llevaba en la mano, y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón reconoció entonces que era el ángel del Señor y exclamó: «Ay de mí, Señor, porque he visto cara a cara al ángel del Señor». Pero el Señor le respondió: «Quédate en paz, no temas, no morirás». Gedeón erigió allí un altar al Señor y lo llamó: «El Señor es paz». Palabra de Dios. Yo te seguiré, amigo del alma. El Señor promete la paz para su pueblo. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y sus amigos, y para los que se convierten de corazón. El Señor promete la paz para su pueblo. El amor y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. El Señor promete la paz para su pueblo. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre la huella de sus pasos. El Señor promete la paz para su pueblo. Adorado, pan para el camino, sangre que se da. Aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: «Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos». Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible». Pedro, tomando la palabra, dijo:
tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y aquel que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Amigo del alma, por la eternidad. Bendecido día para nuestros hermanos, amigos de Fieles a tu Palabra, en este día martes en que seguimos contemplando la palabra de Dios, escuchando de parte del Señor en el Evangelio de hoy una sentencia que suena bastante dura y que nosotros tenemos que conocer en profundidad lo que el Señor nos quiere expresar el día de hoy. Esta sentencia, digo, cuando el Señor se refiere a que es imposible, dice él, que un rico entre al reino de los cielos. ¿Y por qué es tan duro este mensaje que obviamente tiene después su lado de suavidad cuando dice: para el hombre es imposible, pero no para Dios? Y cuando se refiere a la riqueza, se refiere a las personas que dedican su vida entera a esa riqueza, sea cual fuera el medio que utilizan para lograrlo. Y yo suelo pensar, en orden de estas cosas, que es más fácil llegar a rico que sostenerse en la riqueza. Y que de igual manera es más fácil llegar a ser cristiano que mantenerse en la fe cristiana. Y el problema está verdaderamente en eso, ¿no? En poder sostenerse. Y que el rico, para poder sostener su riqueza, tiene que trabajar tan intensamente que los tiempos se empiezan a acortar. Si nosotros que no somos ricos, se nos hace tan difícil dedicarle los tiempos que Dios merece sencillamente para sostener un pequeño capital que es el sustento diario, imaginémonos si tuviéramos que sostener una riqueza. Y es que estas cosas terrenales, estas cosas del mundo, nos atan de tal forma que si no les prestamos atención y no les ponemos la debida atención y la debida fuerza, pues las podemos llegar a perder. Y así también pasa con la santidad. Por eso que el Señor sentencia de esta manera, que quien no se ocupe de la santidad, dirá, interpretando sus palabras, quien no se ocupe de la santidad, pues no puede llegar a la santidad. Solamente por la gracia de Dios la podemos alcanzar. Así que esta fidelidad que nosotros le debemos al Señor, incluso en esta pregunta que Pedro se hace, porque se ve cuestionado San Pedro en esto que el Señor acaba de sentenciar: si nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a ganar? ¿Cuál es la recompensa de dejarlo todo? Y él dice: bueno, la recompensa es el reino de los cielos, y que en este mundo 100 veces más de lo que tenemos. Y yo desafío a cualquier hermano que me pueda decir si realmente esa ecuación se ha cumplido en tu vida. ¿Tenemos 100 veces más de lo que hemos puesto? Y bueno, el secreto está precisamente en la forma en que el Señor lo dice: dejarlo todo, pero dejarlo todo para seguirlo. Es decir, para seguir sus pasos, para copiarle, para imitarlo. Es decir, ser trabajadores del reino, así como lo es Jesús, como Jesús nos lo ha demostrado desde la obra, desde el ejemplo, además con las palabras, pero su palabra era el cumplimiento visto a través de sus obras. Él fue el que caminó, el que sanó a los enfermos, el que predicaba el amor amando, el que predicaba el perdón perdonando. Entonces, esa es la manera que nosotros vamos a seguir a Jesús. Y sí, podemos encontrar en la historia del cristianismo más de una persona que recibió esa promesa. Ni modo que el Señor nos vaya a mentir. Lo que difícilmente vamos a encontrar son cristianos que hayan dejado todo por seguir a Jesús. No se trata solamente de una renuncia a la riqueza, o vivir en pobreza, o en miseria, o en necesidad. Se trata de consagrar íntegramente nuestra vida, como alguno de nosotros hemos sido ya llamados a ese tipo de consagración, ya sea por la consagración al Inmaculado Corazón, a los que todos estamos invitados y a la vez invitados a permanecer,
como la consagración de vida, ya sea a través de la vida religiosa, de la vida ministerial, sacerdotal o en el grado que nos toque servir. Y se trata de un servicio a tiempo completo. Y precisamente como eso nos cuesta mucho lograrlo, pues bueno, es que no vemos esa promesa totalmente definida del 100 por 1. Pero insisto, no significa que el Señor nos vaya a mentir por eso. Sí podemos encontrar nosotros verdadera riqueza, pero riqueza espiritual, en ese sacrificio que muchas veces hacemos, en esas decisiones que muchas veces tenemos que poner en la balanza para ver si hacemos lo que Dios nos pide hoy o hacemos cualquier otra cosa. Me refiero a resignar por ahí festejos, paseos, tiempos que quisiéramos consagrar en algo que también es importante para nosotros, ya sea santo o no, pero que por ahí el Señor nos demanda para otra cosa. El servicio sacerdotal de urgencia, la oración por los enfermos, la participación de la Santa Misa en días que son por ahí exclusivos o que no responden a la agenda que estamos acostumbrados, cuando hay que trasladarse a otras parroquias, fiestas patronales. Bueno, todo eso que nos lleva, por supuesto, nuestro esfuerzo, tiene su recompensa de parte del Señor. No se trata, insisto, de dejarlo todo porque sí, sino de dejarlo todo para ocuparse de los asuntos del Señor, porque el Señor se ocupó de estos asuntos sencillamente, ni más ni menos, que para salvarnos y para darnos la vida eterna. Pero quedémonos con esa frase de consuelo. Quizás para nosotros es imposible, y sí, lo más probable es que sea imposible, pero no es imposible para Dios, que sabe valorar absolutamente todos los esfuerzos, por pequeños que sean. Aunque el ser humano no los valore, Jesús los tiene ahí bien contaditos, bien acumulados, y sabe que el día que tenga que responder por todos tus esfuerzos y por todas tus acciones de bien, pues va a responder, y nosotros estamos con esa garantía de parte de Jesús. Así que si te estás preguntando, igual que Pedro, ¿cuál es mi ganancia? Tené paciencia. Ya el Señor te la va a mostrar, y te la va a mostrar cuando sea realmente para la gloria de Dios. Seguramente cuando tengamos que decidir, o el Señor tenga que decidir en nuestra salvación, nuestra eternidad, o no. Que Dios te bendiga y sigamos caminando firmes, dejándolo todo por Cristo. Alabado sea el Señor. Para mis hermanos, yo seré alimento, el cuerpo y la sangre de tu caridad. Yo te seguiré